Hola jóvenes, muy buenos días. En esta ocasión tenemos el tema identidades de género. Es en este estudio donde nosotros vamos a analizar situación, aspectos generales relacionados a lo que es la identidad de género. Justamente es en este tema donde nosotros tenemos una percepción acompañada de la adolescencia, ¿verdad? Recuerde que es en esta etapa de nuestra vida donde el proceso de socialización, es decir, donde usted convive fuera del círculo familiar, es en este momento de la adolescencia precisamente, o donde usted hay ciertos patrones donde les pone muchísima más atención. Es aquí donde usted se reconoce también, ya sea hombre o mujer. En este proceso de transformación hemos hablado también que en el aspecto o en la etapa de la adolescencia es donde usted se está construyendo su personalidad. Entonces se entiende que en la etapa de la adolescencia es donde usted constantemente va conociendo diferentes aspectos en los que usted se relaciona, ¿verdad? Tanto siendo hombre o mujer en este caso. Es precisamente por eso es donde se refiere que constituye uno de los elementos de la identidad sexual junto al sexo biológico, la expresión de género y la orientación sexual. Aquí tenemos nosotros, en cuanto a la identidad sexual, es la conciencia de un individuo de pertenecer a un sexo u otro, es decir, ser varón o mujer, lo que a usted le caracteriza en este caso. Es aquí en la identidad sexual que es la formación de dicho proceso, complejo por cierto, y que inicia en la concepción, lo que es la identidad sexual. Pero cabe recalcar o aclarar que es aquí donde se vuelve clave el proceso de gestación e incluso en experiencias vitales después del nacimiento, que se conoce más bien como lo que es el proceso, que hay muchos factores involucrados. Y pues en este caso hay muchos estudios que nos señalan que la identidad sexual se fija en la infancia temprana, es decir, podríamos decir a partir de los 2 o 3 años. Muchos estudios afirman que es ahí en ese momento donde es inmutable, es decir, que en conclusión, aquí se obtiene generalmente preguntando a personas transexuales, ¿verdad? Para tener un poco más de información, la identidad sexual que se tiene. Ahora, en cuanto al sexismo y la discriminación, sabemos nosotros que la sociedad, pues actualmente es bastante o señala muchísimo acompañado de estos fenómenos o de estos agregados. En cuanto al etnocentrismo, tenemos nosotros que aquí es donde se pone de manifiesto el observar que en muchas sociedades que existen otras clases de roles, como por ejemplo, en la India son personas intersexuales y dentro de su cultura se les considera el tercer sexo, en este caso, fuera del ya sea femenino o masculino, ¿verdad? En cuanto al sexismo, es contra lo que son los transexuales, también ha sido identificado actualmente y aún no ha sido incluido en el discurso público o en la sociedad, por decirlo así. Son los problemas o fenómenos que nosotros podríamos tener o conocer, ¿verdad? En cuanto a la discriminación por género, sabemos también que se conoce como un fenómeno social, puesto que aquí son necesarias las representaciones de ambos sexos para que pueda darse la situación en cuanto a los derechos humanos, a acceso a un trabajo, oportunidad de trabajo y las ventajas que se tienen los dos sexos reconocidos, como repito, femenino o masculino. Aquí en la discriminación pues tenemos que los derechos humanos, sí, dentro de las características de los derechos humanos, si usted bien recuerda, una de ellas es que son universales, imprescriptibles, es decir, donde sea que usted se encuentre, usted tiene derechos humanos. Entonces,
Aquí difiere un poco precisamente por el fenómeno de la discriminación. Por ejemplo, un homosexual, pues casi es seguro que pues va a ser señalado por la sociedad, aunque lo que se trata es la inclusión, ¿verdad? Lo que se trata es la inclusión, aunque difícilmente va a ser visto como algo normal, pues lastimosamente en la sociedad somos así, ¿verdad? Señalamos a algo diferente a nosotros y pues realmente pues nadie tiene derecho a juzgar en este caso, pues son parte de los fenómenos, las desigualdades que tienen o que tenemos en la sociedad con respecto a esta situación de la discriminación por género. El trabajo de igual forma, aunque es de reconocer que la sociedad ha cambiado un poco, es decir, ha tratado de incluir a estas personas, siempre, ¿verdad? El porcentaje no es en su totalidad lo que se ha logrado. Ahora, de entre las ventajas, los recursos a nivel mundial están distribuidos. Hay algunos países que sí, ¿verdad? Se calcula que hay, pues, como decíamos, se reconoce que en algunos países sí se toma más en cuenta a estas personas que tienen estas preferencias en este caso, pero no en su totalidad, decíamos. Entonces son las cuestiones más destacables que nosotros podríamos encontrar con respecto a la identidad de género.